Bueno, doy una cordial bienvenida a nuestra clase Transformada 2026. Quiero contarles de que estamos invitados el próximo miércoles 6 de mayo, en Fundo El Carmen, a las 18:30 horas, en Fundo El Carmen. Hay un tema especial, ¿cómo vencer el temor? O esto, el miedo. Sí, entonces el otro día llegó la invitación, la hermana Verónica me hacía hincapié de que estemos participando, dice que para nada ellos dejan de la danza aparte, dice que tenemos que seguir la comunión ahora, así que eh, me llamó el otro día, así que la idea es que confirmemos cuánto irían a Fundo El Carmen el próximo miércoles. Así que para que levantemos las manos, ¿quién estaría disponible para yo también disponer vehículos? Yo tengo 4 cupos, por supuesto, yo voy. Sí, 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 tiene compañía. Sí, tiene que ir con su mamá. Pastor, disculpe, ¿a qué hora es eso? 18:30 horas. Entonces, quien quiera participar va a entregar el tema a la hermana Vilma Bustamante. Vilma Bustamante, la pastora Vilma estará entregando el tema para mujeres, ¿ya? Así que me confirman, ¿cuánto estaríamos más o menos así como haciendo una previa? Que así como, ¿quién querían ir? ¿Ya? Ya hay 3 cupos. Ya, ok. No, pues si yo la llevo. Yo la llevo y la traigo. Si yo Mamá, ¿usted iría? Pero si Ahí yo- puse yo en el chat que no puedo, pastor. Ya, ok. Muy bien. Ya, ahí nos confirmamos en el grupo de WhatsApp, ¿ya? ¿Ya? Voy a colocar una encuesta y usted tiene que marcar si voy o paso por esta vez. Así que vamos a, vamos a confirmar esto porque necesita la confirmación, ¿ya? ¿Cuánto iríamos? ¿Ya? Y lo otro, hermana, ya yo creo que luego vamos a tratar de hacer un retiro espiritual, no solo como mujeres, mujeres, ¿cómo me siento que me quizás como mujer, tanto estar con ustedes? Tenemos que hacer un retiro, algo especial, no sé si un día sábado, para poder, también podemos invitar a la hermana de Juntos Carmen, y también a lo mejor pensar, o puede ser un miércoles igual, no sé, ahí tenemos que ver eso, ¿ya? A lo mejor mismo cuando terminemos transformada podemos cerrar con esta serie transformada. Entonces, ya. Pasando el aviso, otro aviso, que en el mes de octubre, 30 y 31 de octubre y 1 de mayo, va a haber transformada 2026 a nivel nacional. Encuentro Nacional de la Unión Femenina Aliancista, UFA. Así que yo le ya reserven esa fecha y vayan ahorrando porque el costo son 50.000 pesos y va a ser aquí en el Teatro Municipal de Temuco. Así como tuvieron los jóvenes, el encuentro de jóvenes el año pasado, la gira nacional, ahora va a ser de las mujeres. Así que anímate, ahorra y participa. ¿Ya? Transformada. 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. 3 días. Todo el día. Son 3 días. 3 días. Así que con comida, con todo ahí. ¿Ya? Hasta uno llega a la mañana y se viene en la tarde. Muy bien. Eso está ahí en el aviso del grupo de WhatsApp. Muy bien. Ya. Sí, la estadía, sí. Son 3 días. Así que eso. ¿Alguna duda en el panel? ¿Escucharon el aviso? Que alguien me confirme. Estamos bien. Sí, escuchamos. Ya. Acuso recibido. Para estos días. Mi mamá dice ya confirma para esta fecha. La hermana María aquí, mi madre, ya confirma para esta fecha. Disculpe, pastor, ¿eso para el retiro de Fondo al Carmen? 30, 31 de noviembre y 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, Encuentro Nacional Transformada 2026.
Ah, nacional. ¿Y eso dónde es? Teatro Municipal de Temuco, Ah, no había escuchado. pero si hay compartir en el grupo de WhatsApp, está en el aviso. Muy bien, vamos a compartir la clase del día de hoy. Ya, la lección del día es el número 5. Lección número 5. Lección número 5. Descubriendo el culto verdadero. Descubriendo el culto verdadero. Bueno, todos nosotros, de una u otra manera, adoramos o cuando no conocíamos al Señor, adoramos a dioses o practicamos algún rito, ¿cierto? Creíamos en la divinidad, ya sea a través de los pueblos originarios, a través de nuestras de creencias, de nuestros padres, ya creíamos en algo divino. Pero la pregunta es, ¿era verdadera esta adoración o no? Mien- la diferencia que la adoración que vamos hoy conociendo a través de la Escritura es una revelación de parte de Dios mostrándonos a nosotros de cómo adorar. En cambio, lo otro sale desde lo humano. Por eso hay distintas expresiones religiosas en el mundo, porque cada hombre es distinto. En cambio, la adoración bíblica es cristocéntrica, es teocéntrica, es crucifixocéntrica, está el tema de la cruz de Cristo, y todo es céntrico, todo gira en Dios. ¿Ya? En cambio, las otras creencias son antropocéntricas. ¿Qué significa antropo? Hombre, ¿cierto? De ahí viene la palabra antropología, estudio del hombre. En cambio, la teología, ¿qué significa teología? El estudio de Dios. Entonces, eso hay que entender. Por eso, todas las personas adoran en espíritu. Todas las personas adoran en espíritu. Por ejemplo, cuando vemos aquí los chamanes o los ritos que hacen las distintas expresiones religiosas, lo hacen desde el espíritu, de su expresión de fervescencia, inclinación a esa creencia. La diferencia es que Dios, en su palabra, nos enseña de cómo adorarle a Él. ¿Ya? Él se revela a nosotros para mostrar cómo debe ser la adoración hacia Él. ¿Estamos bien? Entonces, esa es la confusión que tenía la mujer samaritana en cuanto al culto a Dios. Y lo otro, religiosamente hablando, que el ser humano, como la adoración es antropocéntrica, el hombre el centro de la atención, el hombre establece lugares, lo establece como sagrado, ¿ya? Por ejemplo, yo hago un test ahora, una pregunta. Todos dicen que hay tierra santa en el mundo, hay tierra santa, ¿no? A Israel, pero no es santo el lugar, ¿ya? Es una religiosidad, una expresión de la religiosidad. Ya no hay tierra santa, no hay ninguna tierra santa, ¿ya? Ya no hay tierra santa, ¿ya? Un día, por supuesto, en la Nueva Jerusalén, eso sí será santo. Hoy día, por donde allí los grandes males suceden, la guerra, vemos esos dos hermanos que están peleando constantemente. Hoy día nosotros vemos la reivindicación indígena acá en los pueblos originarios, pero lo mismo está pasando allá, pues. Miren, ¿te acuerdas que la mujer samaritana habla que hay un tema en común que tiene samaritano y judío? ¿Cuál es? El pozo de Jacob, ¿cierto? Donde dieron agua a su ganado y donde también sacaban agua para él. Entonces, eso en común, ¿cierto? Entonces, eh, uno mirando estas cosas, hay puentes. El otro día hablábamos de cómo conectar. Pero cuando el Señor se revela en nuestra vida, es distinto cómo cambia nuestra mirada o cambia nuestra perspectiva o la cosmovisión que se llama, o nuestro paradigma. Nosotros teníamos una manera de adorar. Inclusive nosotros a veces, como evangélicos, criticamos a todas las religiones como que creemos que lo nuestro es verdadero, o lo mío, yo confieso, como que yo el único a ser evangélico voy a llegar al cielo. En la Biblia no encontramos eso. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo, dice el que tiene a Cristo tiene la vida.
El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Entonces es importante. Y a esta mujer le quedó muy claro, porque el Señor se reveló a su vida. Fíjense, la mujer cuando se encuentra allí con Jesús, lo ve como un hombre natural, normal, un judío más. Pero en este dialogar, en este conversar, se da cuenta que hay algo más que un hombre. Y ahí le dice, me parece que tú eres profeta, ¿ya? Porque nadie puede hablar como tú hablas. Entonces ella como que ya empieza, ahí vemos la revelación en forma gradual o la revelación de Dios progresiva, que Dios se va revelando en forma progresiva. Por ejemplo, usted cuando se convirtió o el Señor salió a su encuentro, es distinto el conocimiento que hoy día usted tiene de Dios, ¿sí o no? Porque Dios se va revelando en forma progresiva en su vida, en nuestra vida. Y por eso nosotros estudiamos la palabra, porque así Dios se revela y nos muestra quién es, qué hace y cuál es su voluntad. De primera nacemos como todo bebé nomás, oh, y un lindo encuentro, pero después el Señor va mostrando, y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él va mostrándonos y nos revela al Padre, nos revela al Hijo. Entonces el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo. Fíjese el libro de Juan, como tuvimos la introducción, ¿se acuerda? Que el único Juan que habla del Paracleto, habla de que más que poner en evidencia los líderes, habla de que cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad, a toda justicia, ¿te acuerdas? Y no hablará cosas, nosotros no hablaremos así por hablar, lo que el Espíritu Santo nos mostrará. Y eso es lo que hoy día tenemos que aprender del Paracleto. Paracleto. El Paracleto significa el que va al lado, el que va con nosotros. Entonces el Espíritu Santo es nuestra compañía. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, es necesario que yo me vaya y enviaré al Espíritu Santo al Consolador? Entonces, Cristo se va, deja su Espíritu. Entonces, cuando estudiamos la palabra, tenemos que tener, miren, tenemos que tener un trípode o una tríada para poder comprender la revelación. Una es orar, es el primer requisito. El segundo requisito también importante, su palabra y su espíritu. Son tres cosas. Por eso cuando yo enseño la palabra o predico la palabra, tengo que tener tres pilares fundamentales. La palabra, el espíritu y la oración. ¿Ya? El orden no altera el producto. ¿Ah? El orden no altera, porque es como la Trinidad. ¿Ya? Una triada, es como un trébol. ¿Ya? ¿Ya? De esta manera lo grafico. Que cuando uno predica la palabra, tiene que estar en oración, y tengo que estar estudiando la palabra y tengo que estar siendo guiado por el Espíritu Santo. Anoten una fórmula ahí. 10 por 10 es igual a 1. 10 por 10 es igual a 1. 10 por 10 es igual a 1. ¿Qué significa? 10 días de oración y 10 días de estudio de la palabra. Para recién salga la enseñanza o salga la predicación que va a durar quizás 15 minutos, 20 minutos. Yo debo estar orando 10 días y estar estudiando 10 días para, para ponerme aquí adelante y predicar. No es abrir las alas almas, sino que constantemente estar estudiando. Y 10 días de estudio. Es decir, si a usted le toca predicar transformada y le invitan a usted a predicar a fondo del carne, imagínese, estar 10 días de oración, 10 días estudiando. ¿Ah? Exactamente. Sí. Y ya la mala verdad que nos avisó 10 días antes, ¿no? Para que estemos allá. Sí, yo creo que sí. Entonces, tenemos que estar, una cosa es decir, y lo mismo también, quienes somos de la audiencia, vamos a escuchar palabra de Dios, pues, también tenemos que orar, ustedes saben, usted como pueblo de Dios, y las hermanas que están acá también, tienen que orar mucho por los que predicamos la palabra. Señor, usa, cada vez que vamos al culto, Señor, a usted cuando sale de su casa, decir, Señor, hoy día, desde el comienzo a fin, usa a tu pueblo y las personas que llegan, tu palabra sea la que allí cale hondo en nuestros corazones. Porque a veces nosotros vamos con actitud de consumista nomás. Voy y listo, es como voy a un supermercado. No,
Yo ya tengo que estar, Señor, me dispongo para ir, para adorar tu nombre, pero también usa tu palabra, la predicación, la alabanza, todo lo que forman parte del culto ese día para que, Señor, te adoremos. Y ese culto sea verdadero, un culto verdadero, ¿ya? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El verdadero culto, dice así su material ahí, no se encuentra en ningún edificio o culto, sino en los corazones de los creyentes que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Por eso hablaba de, ¿se acuerdan del lugar? No se encuentra en los templos, no se encuentra en lugares, en capillas, no se encuentra, no. Dios ahora habita en tu vida. El apóstol Pablo, entendiendo muy bien la teología cristocéntrica, dijo, Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Dios habita en nuestros corazones. Ahora, tú eres un tabernáculo de Dios, donde te mueves. ¿Se acuerdan que el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, se estaba moviendo en el desierto, movían su carpa? Entonces nosotros somos el tabernáculo de Dios. Estamos en constante movimiento. No estamos estáticos. Ya no estamos estáticos. Y al no estar estático, por eso el Señor dice, llegará la hora, porque allí la discusión con Jesús y la samaritana, la mujer samaritana dice, bueno, nosotros adoramos en este monte y ustedes en Jerusalén. Pero mire, mujer, dice, llegará la hora, ni allá ni acá, porque Dios busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. ¿Ya? Entonces es un tema interesante que surgen de las inquietudes de esta mujer. La misma para muchos era una invisible pecadora y sin valor. El material dice, lamentablemente algunos predicadores desinformados con frecuencia convierten este evangelio en una mala noticia, especialmente para las mujeres. Sabemos que Cristo cuando vino a la tierra vino a reivindicar a todas las personas que habían sido desechados, inclusive este mismo cuarto evangelio toma todos estos personajes que nadie daba un peso por las personas, pero este evangelio recoge a estas personas. Al mismo Señor, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero Juan lo coloca como, ahí dice, dice, el verbo, en el principio era el verbo y esta era con Dios. En el principio era. Entonces habla de la preexistencia. Entonces refuta toda esta creencia agnóstica de los griegos que trataban de minimizar el evangelio y donde una vez más Juan pone que Cristo es verdadero 100% hombre y 100% Dios. En el tema allí, cuando tenemos el encuentro de la mujer samaritana, Jesús allí como hombre tiene sed, está cansado, pero como divino tiene la capacidad de perdonar pecados, sanar, libertar a las personas cautivas, no solamente que tenía que ser con el exorcismo cuando la gente estaba endemoniada, esta misma mujer estaba esclava ya de su autoestima, su tema emocional, no sanado, pero Cristo vino darle seguridad. Y eso es a través del poder de Dios en su vida. En lugar de destacar el inspirado liderazgo misionero de la mujer samaritana, los predicadores con demasiada frecuencia trincan y aseveran diciendo que ella se divorció 5 veces antes de que Jesús la salvara de una vida disoluta de pecado. Muy bien, vamos a orar al Señor. No partimos conversando, ¿cierto? Voy a pedir a alguien que pueda orar. Ojalá alguien del panel para que... Danielita, ¿tú podías orar o no? Por la clase de hoy. Porque como si hago orar a alguien acá. Ya, yo voy a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia. Bendecimos tu nombre. Guíanos, Señor, en esta clase de hoy, transformada, poder, Señor, sacar la mayor riqueza. Gracias, Señor, por el trabajo que hemos hecho, Señor, de escudriñar tu palabra. Toda la gloria y la alabanza sean de a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos viendo aquí. El uso, dice, que, que hace Israel de estas metáforas conyugales para describir el amor apasionado y pactado de Dios por un pueblo elegido. Es variado. Los samaritanos se habían alejado del monoteísmo
y adoraban a otro Dios. ¿Qué es lo que es el monoteísmo? Ya. Y politeísmo, muchos dioses, ¿cierto? Ya, muy bien, están excelente, bien, los felicito, las felicito. Entonces, una opinión pudiera ser que se estaba hablando metafóricamente de la infidelidad espiritual de Samaria, señalando que el marido actual de Samaria no era una fuente de agua viva para el pueblo, aunque distintos estudiosos han ofrecido numerosas interpretaciones de este de desconcertante texto. No hay un consenso real y definitivo. Usted sabe, cuando hay mucha opinión sobre la palabra, ¿cierto? Eso trae confusión. Por eso es importante cuando uno estudia la palabra, estudiar todo bajo el mismo contexto. Por eso, saber cuando hicimos este ejercicio, entender el Evangelio de Juan, su particularidad, su característica, para poder así hacer una interpretación saludable y sana, ¿ya? De tal manera que sea clarificador para todos, ¿ya? En este estudio veremos este relato como un caso referente a esta mujer y su condición. Hay que aclarar que en la Palestina del primer siglo, una mujer no podía iniciar un divorcio excepto en circunstancias extremadamente raras. Por lo tanto, los 5 ex maridos de la mujer samaritana deben haberse divorciado de ella o haber muerto. Todo esto habría significado un desastre para ella, ya que la mujer de- dependían del hogar patriarcal para sobrevivir. A veces cuando pasa un asunto en una ruptura matrimonial, siempre la gente se carga para un lado. Fíjese hoy día, lo mismo el tema de las leyes, no hay equidad. Por ejemplo, este mismo ministerio de la Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ¿usted sabe que, usted cree que hay equidad? No hay equidad, porque hay un sesgo filosófico, cultural, del ideológico del feminismo. Exactamente, no a todas. ¿Ya? A pedir ayuda y me dijo que yo no podía hacer nada. Ya tenía marido, sí, pero se me castiga cuando se cae. Para cierto tipo de, pero yo pienso que no es eso, político. Puede ser. Más que nada es eso, porque te ayuda a mucho. La política está mal hecha. Sí, pero bueno, en el sentido de político, la palabra política es el arte de gobernar bien. Lo que pasa cuando hay un sesgo ideológico, yo voy con una idea preconcebida y manejo a mi manera la política. Pero la política es el arte de gobernar bien, de hacer, todos hacemos política. Política es el arte. Por ejemplo, las empresas tienen política, usted tiene su política de cómo llevar el orden, porque se habla del orden. Pero ¿qué pasa cuando está la ideología, el sesgo filosófico, ideológico? Ahí cambia todo. Sí. Ahora mismo cuando nombraron a Judith, por ejemplo, por ser evangélica, inmediatamente ya reaccionaron inmediatamente porque había un sesgo en el sentido por el lado de la izquierda. Ahora, yo he visto que hay hermanas que celebran el 8 de noviembre, el Día de la Mujer, pero no es el Día de la Mujer, el 8 de marzo, perdón, no es el Día de la Mujer, es el Día del Feminismo. El que discierne bien puede ser bien. Bueno, yo acá en las redes, los hermanos ahí, bueno, yo veo que todos los días es el Día de la Mujer y debemos reivindicarlo siempre, no solamente el 8 de marzo, todos los días, con el respeto que cada mujer merece, en ese trato de dignidad que le damos, el espacio en el ministerio también, estamos dignificando a la mujer. Es lo que hizo Cristo. Él vino no por un día, sino que todos los días nos reivindica, nos pone y dice que ustedes son privilegiadas, perdonadas, santificadas, hijas de Dios. Ya no son esclavas, sino que son redimidas por el Señor. Entonces, el que pueda discernir bien, puede discernir bien, pues. Lo mismo cuando uno dice, vamos a celebrar la Navidad,
No estamos hablando de el consumismo y el viejo pascuero, todo este el tema fin de año. La gente se encalilla, hermano. ¿Cuántas veces hoy día la gente vive encalillada? Se desespera, los moldes, entonces pierden el sentido. Entonces, por eso es importante que el pueblo de Dios tenga discernimiento. Esto lo hemos creado nosotros, las empresas han creado para generar o vender. Un ejemplo, los países crean el propósito para la guerra, porque tienen que vender su armamento, porque al final tienen que vender esa, esa arma que han fabricado. Entonces, todavía hay una intención. Entonces, por eso tenemos que orar por nuestro gobierno, los gobernantes. No sé, sea que muy bien, vale, eso me sacó la verdad. Porque aún los evangélicos tenemos ese sesgo, como que ser evangélico es ser de derecha. No, ni de derecha ni de izquierda. ¿Ya? Nosotros tenemos que votar por el que está más alineado a la que hace la voluntad de Dios, pero a veces de repente ninguno de este. No, sí. Pero ánimo, ánimo. Entonces, bueno, tenemos que estar orando constantemente. El Señor nos manda a orar por la autoridad, más que, como dice, ir a, no sé, a un... sí. Pero sí tenemos que orar, el Señor nos manda a orar como iglesia, ¿ya? Y respetar la autoridad de quienes son elegidos, porque están investidas, y dice la autoridad son que Dios la ha permitido. A mí, bueno, tuve que una vez, bueno, yo tampoco era partidario del presidente que se fue, pues tampoco ni el de ahora. Pero fíjese, un hermano yo tuve que decirle, porque habla mucho en contra, y lo hacía de forma pública, pero le decían, no, tú como el líder tienes que cuidarte en emitir opinión en ese aspecto, porque como cristianos estamos llamados ahora. Quizás en lo personal, aquí entre nos, tú puedes hablar tu descontento, pero no hacerlo como un líder y hablar mal del presidente. Si tiene que decírselo o mandarle un escrito, pero no hacerlo, porque tú eres un referente, un líder. Entonces, ahí aparecen los activistas, entonces el Señor nos libre. Bueno, en la comunidad de discípulos también Jesús tenía muchos de la derecha y de la izquierda. ¿Te acuerdas cuando dice, Señor, cuando estemos en tu trono, dice, siéntanos a tu derecha y a tu izquierda? ¿Te acuerdas? También los discípulos eran de izquierda y de derecha. Sí, ¿ya? Por ejemplo, Mateo era de la aristocracia, ¿cómo es? De los villullos, sí, pero celotes eran los de la trinchera que sacaban el camote y listo a pelearnos, ¿ya? Los celotes, ¿ya? La clase obrera, por ejemplo, los pescadores, ¿ves? Entonces, la comunidad de discípulos era diversa y la iglesia también se compone de así. No, la iglesia no es una élite de un segmento, sino que el Señor llamó de todas partes, inclusive hay pueblo originario, inmigrantes, y cuando lleguemos, como estudiamos Apocalipsis, el Señor dice que un día estaremos de toda tribu, de toda nación, de todas lenguas frente al Cordero de Dios, hablando por la eternidad. Y allí no hay diferencia, Dios no hace diferencia. Entonces, ¿cuánto más que nosotros estamos habitando acá? A veces de repente como que a veces nos cuesta estar con los fachos y nos cuesta estar también con los comunes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? No, no. Me dio telita. No, sí, no, sí, por eso maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, Dar acceso a lo que es del César y al sí, exacto, sí, sí, exactamente. el hombre estaba basado, pues, por eso tenía nombre. Sí,
acceso a nada. Sí, sí, así venía, bueno, desde Abraham viene toda esa línea patriarcal, se estaba, y bueno, y como, por eso yo delante le decía, hay algo en común, y en esto de Jacob, Jacob también era patriarcal, ¿ya? Entonces, pero en Cristo no va lo patriarcal, dice que ya, dice, el hombre debe amar como Cristo amó a la iglesia, y la mujer, donde habla de que ahora habla de que son uno. Dice que en el tema, por ejemplo, cuando ya uno lee el Nuevo Testamento, Pablo dice que no hay diferencia entre un hombre y una mujer, son uno, en efecto de, de mujer y hombre. En el tema social, en el tema, dice que no hay esclavo ni libre. Y en el tema de países o de naciones, dice que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Derribó la pared que dividía. Entonces, fíjense, ¿cuánto tenemos que aprender hoy día? Y hoy día de repente yo veo, oh, pero no me quiero juntar con ese más porque es de plata, pero soy humilde nomás, yo no. Pero no, estamos llamados, somos uno en Cristo. Yo digo, qué lindo lo que dice la palabra acá. Sí, exactamente. Sí. Usted escuchó la clase anterior, nosotros googleamos la palabra, era este tema de, ay, se me fue ahora la palabra, pontífice. ¿Qué es lo que es ser pontífice? Un puente. El Señor nos llamó a hacer puente o preparar el camino para que el Señor entre. Entonces la mujer samaritana, bueno, la mujer samaritana después fue el puente para que el Señor llegara a todos los samaritanos. No solamente a ella. Por eso ahí cuando el Evangelio llegó a tu vida, a nuestra vida, no es para mí nomás. Ahora, ¿han escuchado esta frase que dice el Evangelio total, el Evangelio es personal? En ese segundo de mi conversión es personal, pero en el momento que ya soy cristiano, ya no pasa a ser personal porque yo tengo que ahora convocar a otros que también se sumen, que otros también sean salvos. Y por eso estamos predicando, por eso ya no es personal, ya de lo personal pasa a lo comunitario. Por eso Dios creó la comunidad, la iglesia. Entonces a veces de repente usamos esa excusa, es personal. Claro, yo tengo cosas personales, pero la salvación ya no, ya es de Dios, pero no es personal. Es de Dios, dice en Apocalipsis, cuando estudiamos Apocalipsis. La salvación, ¿a quién le pertenece? ¿A mí o a Dios? ¿Al Señor? No, po. La salvación, dice Apocalipsis, le pertenece a Dios. Si yo digo que la salvación pertenece a mí, es obra, o yo hago mérito para alcanzar la salvación. No, pues el Señor ya nos salvó, ya somos salvos. No, no tenemos que dudar, Él nos salvó ya. Exactamente. Sí, exactamente. No, usted hasta va a hacer mérito, siempre va a hacer mérito. Entonces, gracias, hermano. Exactamente. No es por obra, es por gracia. Entonces, se da cuenta cuando como Dios va revelando su palabra. Entonces, oye, pero siempre yo entendí así. Pero cuando uno se da cuenta, lo maravilloso de esta, de este material que hemos ido sacando, la tremenda riqueza, ¿no? Muy bien. ¿Dónde quedamos, hermana Yankee? Ya, lea, hermano, lea fuerte, ¿no? Pasado, la mujer samaritana no era una divorciada desemparadora o mujer de vida fácil. Aunque Jesús al principio confirma la respuesta de la mujer de que no tiene marido, luego insinúa enigmáticamente que sí lo tiene. Pero para nuestra comprensión, hay que determinar que antes de identificarla de ramera o adulta, sería prudente recordar que las leyes matrimoniales de los romanos estipulaban solo los nacidos libres podían casarse, solo con otra persona nacida libre. Esto
Esto excluía al matrimonio legal, a las personas liberadas, antiguos, esclavos, que poblaban el imperio. Así que vivir como concubina podría haber sido la única opción de la mujer samaritana y ella y su marido eran personas liberadas o algunos eran actos liberados. Ya. Entonces, ahí hay una explicación del contexto para entender toda esta, a veces, cuando a veces interpretamos mal o de repente alguien nos puede llevar por otro lado. Entonces, es importante que interpretemos el texto en su contexto, ¿cierto? Amén. Dice, aunque probablemente nunca sabremos las circunstancias históricas o exactas que sustentaban la situación doméstica de la mujer samaritana, está claro que Jesús no prestó ninguna atención a las costumbres sociales que menospreciaban a las mujeres. En este Evangelio de Juan no se preocupa por el decoro femenino. En Juan 4 dice todos los tabúes sociales que separaban habitualmente a los hombres y mujeres para crear mundos separados, lo que son sistemáticamente reconocidos en este encuentro, se rompen y transforman. Esta ruptura de los tabúes culturales, además, es consciente e intencional. Constituye una parte esencial de la comunicación del autor. Las preguntas que hacemos ahora es, ¿cuáles son los tabúes sociales que el texto rompe y transforma? Lo que recién dijo la hermana Jimena. El Señor vino a romper todo este asunto cultural, barreras culturales. ¿Sí? Todos tenemos una cultura, pero hay cosas que son dañinas, ¿ya? Y a veces, por ejemplo, si en el Evangelio no la corregimos, puede que la normalicemos. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Hay cristianos que hoy día avalan la violencia, la normalizan. Y hay pecados que a veces realmente la normalizan, porque no, es que así nos criamos. Pero si el Evangelio llega a nuestra vida, tiene que civilizarnos, transformarnos. Por eso estamos hablando de transformados, ¿ya? Entonces el Evangelio, ahora, por ejemplo, en la casa, mire, ¿quién manda? Nadie manda. Los dos mandan, hombre y mujer, mitad y mitad. Es decir, 100 y 100. No es 50 y 50, sino tu 100 y tu 100. Porque ambos. Ya. Pero ese desequilibrio, hermano, es producto del pecado. Entonces tenemos que corregir eso porque el Señor manda a que el Evangelio viene a civilizarnos, civilizarnos. Yo compartía con un pastor eh, que tuvo un tema muy doloroso él, decepciones, pero fíjese, él dice que buscó el perdón, la reconciliación de sus familiares, pero algunos claro, lo restauraron. Sí, le juzgó por un tema que le pasó a él, tontera, ¿no? Tontera que de repente los seres humanos hacemos, pero fíjese, interesante dice cuando él sintió el perdón de Dios, la restauración del Señor. Después ya no le interesó ya lo que opinaba del resto. Cuando el Señor, eh, él ya no llevaba esa culpa, sino que el Señor experimentó el perdón. A veces nosotros arrastramos culpa. Por eso el otro día explicamos muy bien cuando nosotros a veces ofendemos a la gente y le decimos disculpa. Es como que digo, sigo con mi culpa, pero disculpa. Pero en cambio, cuando pedimos perdón, es distinto. Perdemos para ganar. Perdón tiene perder y dar dádiva. Otra vez volvemos a eh, encontrarnos. Lo que hizo Dios con nosotros. Se rompió esa ruptura, Él nos perdonó. Él dio su mejor don, su Hijo Jesucristo. ¿Y qué ganamos? La vida eterna. Tremendo. El Señor, voy a disculpar a la humanidad, o en la humanidad se disculpa con Dios. No, sigue con su culpa. Y al tener la culpa no puede dormir.
Al tener la culpa se enferma y al tener la culpa, la enfermedad es todo lo que hoy día hablando de salud mental. Hoy día la gente, la mayor parte está enferma porque lleva culpa. Pero cuando experimenta el perdón de Dios, puede dormir, como dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré. O en la mañana cuando se levanta lo dice, Señor, gracias por el sueño reparador. Dice, y parte orando en la mañana, como dice el salmista en la mañana, dice, de mañana oirá mi voz, de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré delante de él. Es decir, 24/7 en la presencia de Dios. Una persona le dice, bueno, no, le dice, Dios perdona, yo no soy Dios para perdonar. Está mal, Hay que decir una palabra que se usa mucho y dice, yo te puedo disculpar, pero ¿cómo es eso? Dice, es está que mal. está mal, pues. No dice, Dios perdona, dice, Pero no qué, soy Dios para perdonar. pero No, qué dice pero el, el Padre nuestro dice, muy perdona, bien, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, pues ahí está claro, ¿ves? entonces ahí está el Padre nuestro. Sí, amén, pues. Está mal. Sí, y todos hemos cometido los errores, pues. Sí, sí. El perdón, ya, el perdón tenemos que, es un asunto vertical con Dios, pero también el perdón es horizontal con los hombres. Es la cruz, pues, con Dios, pero con el hombre también, con nosotros entre nosotros mismos. Tremendo. Entonces, por eso cuando estudiamos la escritura, el Señor nos va instruyendo para hacer vidas sanas. Sí, con Dios, exacto, con nuestros padres. Sí. Imagínense, hermanos, cuando uno se perdona o pide perdón, eh, eh, sabe decir la palabra perdóneme, ya botó todo el orgullo de lado. Pero hay gente que hoy día no perdona y tiene ansiedad, o muchas veces tenemos ansiedad o llevamos ansiedad y no perdonamos y tenemos insomnio y también las úlceras gástricas, las úlceras bien aparecen. Bueno, acá mi hermana Ángela que conoce afecta el estrés, todo, entonces afecta a todo. Pero ¿cómo ser sanos? A veces en la iglesia se ora solamente por los enfermos en la parte física, pero no se ora por el tema mental, emocional, espiritual. Espíritu, alma y cuerpo el Señor vino a redimir. Un día estos cuerpos que va a descomponer cuando nos lleven a la sepultura, pero estas partículas cuando el Señor venga, va a tomar del polvo, así como del polvo del Señor allí formó el hombre del polvo de la tierra, estas partículas volverá a tener una vida eterna. Por supuesto. Ella vino a romper esas barreras ella, porque ella no vio mucho lo que vio su alma, que ella estaba sintiendo. Sí, bueno, qué lindo. Ese es Evangelio. Por eso acá dice, ¿cuáles son los tabúes sociales que el texto rompe y transforma? Nosotros ya los estereotipos que muchas veces tenemos, pero tenemos que mostrar señales del reino de Dios, señales del reino de Dios. Entonces, es tremendo. Transformaciones. Eh, Hermana Andreita, ¿tú podés leer en la página 30 hay transformaciones, ¿no? Para que demos participación al que está en el panel. Sí, pastor. Ya, gracias. Dice, la historia nos comenta de una mujer samaritana solitaria. Ella se acerca a Jesús en un pozo público, en el momento del día que no era habitual, sin que siquiera imaginándose lo que ese día significaría para el resto de su vida, dado que las mujeres del pueblo normalmente solo sacaban agua al amanecer y al anochecer. Una Mm, mujer que apareciera sola al mediodía habría sido considerada inapropiada. Jesús le habla y se produce una larga conversación.
Es interesante notar que la propia mujer comenta la inapropiciación de Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos detestaban a los samaritanos y los evitaban, y por lo tanto se consideraba inapropiado que los hombres hablaran con mujeres fuera de sus círculos familiares en público. ¿Sigo? Sí, por favor, Pero, hermano. pero Jesús no se deja intimidar, dialoga con ella. Esa conversación provoca que ella exhiba una notable curiosidad espiritual al discutir con Jesús sobre dónde se encuentra la verdadera adoración, en qué lugar debía adorarse. A diferencia del respetado rabino Nicodemo en Juan 3, que se reúne en secreto con Jesús por la noche y que se va con muchas dudas. En cambio, la mujer samaritana se encuentra con él a plena luz del día y se va como una verdadera creyente. Hasta ahí, Mira, mira, qué linda. ¿Cómo el Señor nos encontró? Es decir, ¿nos encontramos de noche con el Señor o nos encontramos de día? Acá tenemos dos tipos de encuentros, ¿no? Si hacemos un paralelismo con Nicodemo es de noche, con la mujer samaritana de día. Mira, por ejemplo, el tema de Nicodemo era comprender el tema mental, lo intelectual. E intelectualmente él conocía mucha la escritura, pero no notaba el espíritu. Entonces, por eso el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Y aún porque él dice, sabemos que ha venido de parte de Dios porque tú haces estas cosas maravillosas. Pero cuando Jesús lo confronta, va a lo más profundo de esta revelación progresiva, va a lo profundo. Si él es un lector de la escritura, tiene que nacer de nuevo, le dice. Entonces él entiende literal. El Señor está hablando en esta paradoja de la vida, le dice, espiritual, hablando, dice lo que nacido de la carne es, lo que el espíritu de Dios. Está hablando del Espíritu Santo, que tenía que nacer de nuevo. Pero él entendió como su problema de la comprensión era de la lógica solamente. Él dijo, entonces tengo que volver al vientre de mi madre y nacer. Lo interpretó en forma literal. Entonces el problema de Nicodemo era intelectual. La mujer samaritana es emocional. ¿Entiendes? Entonces el evangelio tiene que trastocar mi mente, mi comprensión, pero también tiene que afectar mi emoción. Y también así como sanó al paralítico de Bethesda, y cuando la gente tenía esta creencia popular de esta, de esto, de lo que decían, si alguien llegaba primero del movimiento del agua, sí. Hoy día hay gente que anda buscando eso, que le muevan el agua para llegar. No, eso es una manipulación, es una manipulación. Entonces hay gente que hoy día anda buscando en la iglesia que alguien le mueva el agua. Entonces, que aquí hemos venido tantas veces en esta iglesia, no se mueve el agua. Andan buscando. Entonces, fíjese, el Evangelio debe trastocar todas las áreas del ser humano. Entonces, ahí, al mirar todo esto, esta tremenda riqueza. ¿Estamos bien? Gracias, hermana Andreita, por su colaboración. Vamos avanzando. Angelito, ¿puedes leer en la siguiente? Aquí, mira, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan la retrata como la recuerda a Moisés señalando la unidad de los niños. Según sus palabras, muchos de los samaritanos de la ciudad comenzaron a creer en él. Como hemos señalado, este texto está más larga que la mujer, muchos de la tradición cree probablemente pueda ser de una manera, la que evangeliza María y otros lugares. Para el evangelista Juan, la mujer samaritana, después de su encuentro transformador con Jesús, se convierte no solo en una de adentro, sino también en una líder cada, proclamando públicamente a Jesús, tanto a hombres como a mujeres. En este estudio destacamos que la buena noticia más conveniente pasaje es que la búsqueda de la verdadera adoración por parte de la mujer samaritana, ella llega a buen puerto en su largo diálogo con Jesús. En el encuentro, ella cambia, es transformada
integralmente. Íntegramente, espíritu, alma y cuerpo, todo. Díganos. Sí, por favor. Justa aceptación de las enseñanzas de Jesús por parte de las mujeres coterráneas hace que el mismo saciara su hambre de cumplir la voluntad de Dios, en la tierra como en el cielo. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Dice Jesús lleno de energía, regocijándose de que la cosecha de Dios es en verdad enorme, como está en Juan. La búsqueda de un culto verdadero, en espíritu y en verdad, por parte de la mujer, se ve finalmente satisfecha. Jesús reconoce que no sembró en ella el hambre de Dios, que es que ya existía, sino que él sujetó lo que otro había dado. Mm, Por cuanto a la mujer samaritana, ahora se forma un grupo de sembradores y segadores que recogen frutos para la vida eterna. aleluya. Qué linda historia, ¿no? Maravillosa. Entonces, el Señor allí dice, cuando veíamos ese video, dice, Espíritu y verdad. Espíritu y verdad, cuando se asombra. Bueno, veíamos el video, ¿cierto? Espíritu y verdad. Entonces, y después llegan los discípulos y se asombran porque está ahí conversando. Y el Señor ahí le dice, mi verdadera comida es hacer la voluntad. Y eso pasa a veces, por ejemplo, a mí, bueno, cuando uno está apasionado y por ejemplo hasta el hambre se va. Es lo mismo cuando uno estuvo enamorado, pues, ¿sí o no? ¿Ah? Prefería estar con su amada, su amor, prefiero escucharla Sí, no, y no, no, ¿ah? ahora no comer. ¿Ah? No, no No comer. ganas de comer, ¿cierto? ¿Le ha pasado o no? Sí, entonces, imagínense. Así le pasó al Señor porque vio allí la cosecha está bien, los campos están blancos. Y eso de repente a veces, a veces me quita el apetito, pero no es que no coma, tengo que comer, pero fíjese, a veces digo, poder escuchar, poder estar como concentrado en eso. Por eso cuando uno está en este asunto bien espiritualmente, así como estamos una vida sana, tienen que ayunar, po. Pero si ando hoy día como de patelaucha, enfermo, no, pues no puedo ayunar. Cuando nosotros, por ejemplo, motivamos a los hermanos, por ejemplo, más encima está enfermo, no voy a ayunar, no, po, otro ayuno por ejemplo, cuando nos toca hacer una tarea espiritual fuerte con tema ya heavy, complejo, uno tiene que, no, tiene que comer bien, dormir bien para adaptarse a situaciones complejas. Entonces, y otros que te respaldan, ellos deben estar ayudando, ya, pero yo tengo que estar sano en lo espiritual, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, alimentarme bien, dormir bien para poder estar ahí cuando me tenga que enfrentar al enemigo o estar ahí en una lucha espiritual o predicando la palabra. Necesito estar ahí sano. Entonces, esto es importante. ¿Ya? Entonces, el Señor dice que, bueno, la verdadera comida era estar con su Padre, y disfrutando cómo ya allí los discípulos que también allí fueron parte, testigo ocular de lo que pasó y se quedaron ahí para también hablar, llegar a los samaritanos. Hay una pregunta ahí, pregunta de aplicación. ¿Y nosotros qué? ¿Qué vemos en todo? Estamos viendo los campos que están blancos. Hay mujeres que hoy día están pasando por momentos difíciles. ¿Usted ha sido el puente, ha sido el camino para que el Señor llegue a esas personas? ¿Usted como mujeres? ¿O estamos impregnados de un tema de una religiosidad evangélica tóxica, estancada, no inspirada? Quizás la denominación quizás no ha coartado, no debo decir, no tengo que decir esto de desorden, no, sino que tenemos que hacerlo bien las cosas, pero muchas veces estamos más pauseados de lo que dice la iglesia en lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Ya? Entonces es importante cómo estamos libres. Hay una canción, pensaba en esta lección que estuvimos viendo ahora, la adoración verdadera, se lo voy a cantar. Te alabaré para siempre, está grabado en mi mente cuando quitaste la carga de
Con gozo mis ojos lloran, mis labios ahora te adora, mi corazón te alaba, Señor. Soy libre, sí, soy libre en ti, libre en el Espíritu y el Espíritu en mí. Hoy me gozo en ti, ya no soy lo que fui por la cruz, hoy soy libre en ti. Soy libre, sí, soy libre en ti, libre en el Espíritu y el Espíritu en mí. Hoy me gozo en ti, ya no soy lo que fui por la cruz, hoy soy libre en ti. Hermana Andrea, agrégalo al repertorio ahí para que algún día lo cantemos en un culto ahí. Así que ¿Cómo se somos libres llama? del Señor. Te alabaré para siempre. Ya. ¿Es un himno? Corito. Es un coro, ¿sí? Un coro, cánticos espirituales. Ya. Muy bien. Voy a ponerlo Sí, ahí no, ya está. en el WhatsApp de Sí, que ahorita que no lo conocen. sí, ahí se lo voy a cantar ahí. ¿Dónde encontramos la verdadera adoración? ¿Dónde encontramos la verdadera adoración? Según el texto. En la palabra, muy bien. ¿Dónde más? Según el texto, ahí. La Por- fe. Porque, ¿cómo dice? ¿Qué dice el capítulo 4:24? A ver, miren, fíjate lo que dice ahí. Entonces, ¿dónde encontramos la verdadera adoración? En Dios, en Dios. ¿Se acuerdan que le decía parte en Dios? No es antropocéntrica, sino como teocéntrica, teocéntrica. Dios es el centro, Dios, ya, Dios. Sí. Porque ella habla lugares, eso es humanismo, lugares. Este lugar, aquí, labranza, el lugar, no, Dios. ¿Se entendió ahora? Dios. Porque yo ¿Dónde aquí, encontramos la relación en Dios? sí, sí. Dice Dios, dice 24, dice así, 24, 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ahí en el 23 dice, más la hora viene y la hora es, ahí está. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adore. Él busca, Él está buscando que le adoremos el Padre, el Padre. Entonces parte en Dios. Y la última pregunta, ¿dónde recogemos la cosecha para la vida eterna? ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿no? ¿Alguna opinión del panel? Hemos cantado, dice, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, ¿cierto? Muy bien. Entonces, estamos recogiendo, ¿dónde recogemos la cosecha para la vida eterna? La palabra. ¿Dónde recogemos la cosecha para la vida eterna? Cuando, muy bien en alcanzar almas para el Señor, ¿cierto? ¿Y los campos están blancos o todavía no están blancos? Están blancos, po. Desde el momento en que el Señor vino, porque ya se sembró el vino, ¿se acuerda cuando él nos habla bueno, cuando entremos a transformada 2, veamos las parábolas del reino, porque viene otro libro después. Ahí vamos a ver eso, que ahí se acuerda que el sembrador salió a sembrar, cayó en distintos tipos de suelo, en el camino, en pedregales, en espino y en buena tierra. Entonces, el reino de Dios, ya Cristo ya vino, ya Dios se comunicó, está sembrada la palabra. Entonces hay que ir a recoger la cosecha.
A mí me llamó la atención. Ah. Igual que Pues no sé qué pasa. Sí, Él lo sembraba. sí, pues ya del Antiguo Testamento vienen anunciando que el Señor se comunicó cuando el hombre ya pecó, ¿se acuerdan? En Génesis 3:15, el proto evangelio, ¿se acuerdan que de la mujer iba a nacer el Salvador del mundo? Y todos los profetas, ya desde Abel, ya se viene hablando, dice que Abel ofreció más excelentes sacrificios que Caín. Entonces, Abel es el prototipo de Cristo en ofrendarse así, porque era más excelente sacrificio. Abel habla de la primera venida de Cristo y después habla de Enoch, la segunda venida de Cristo, que fue traspuesto porque hubo alcanzado, es decir, fue alcanzado porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un día, cuando Cristo venga en su segunda venida también, nosotros los creyentes vamos a ser traspuestos, vamos a irnos con él. Entonces, primera venida de Cristo, como Abel, un cordero manso y humilde, se ofreció como excelente sacrificio. Segunda venida, vamos a ser arrebatados, porque somos los que guardamos el testimonio del Evangelio. Entonces la cosecha se sembró. Dios sembró su palabra. Él viene comunicando, es un Dios que habla. Entonces, ahora hay que ir a cosechar. ¿Cuántas mujeres hoy día aquí en Labranza o en su localidad donde te vi, o los que nos escucharán también en su alrededor? Hay gente que hay que alcanzar ya, discipular, ser el pontífice, ser el camino, ser el puente para que el Señor entre. Pero a veces con fíjese, Satanás usa la religión. Más encima dice, son evangélicos, son pentecostales, son aliancistas. Al final, eso son un obstáculo. Exacto. Sí. Y a veces nosotros más le plantamos una bandera de nuestra iglesia en vez de plantar la bandera de Cristo. Entonces, el Señor nos ayude a ser como esta mujer que, que dejó del cántaro. Sería dejar, significa dejar el cántaro, es dejar tu religiosidad, dejar todas las cosas que te atan. Olvidó el cántaro, usted olvídese el cántaro, hoy día vaya, siéntase libre, así como cantamos recién. Soy libre en el espíritu de Dios. Somos libres. Por la cruz somos libres. Tremendo, ¿no? Tremendo, somos libres. Entonces, esto no es religión, es relación con Dios. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Hemos terminado. Vamos a orar por esta jornada. Próxima clase número 6. Confirmación de identidad. Mire cómo la mujer va a mover la identidad ahora que tiene en Cristo. Como la próxima clase, el otro jueves, sección 6, así que traigan leído. No sé si hay alguna consulta, pregunta, hermana, antes de cerrar. Pregunte nomás. Cuando dicen, quedan los huesos enfermizos, eso, Ya. que a ellos, cuando son cristianos, igual el Señor se los dio, Para Dios no es tema, para Dios no es tema. porque ellos no necesitan. Ah, Él dice lo que el mar entregará a sus muertos, ¿se acuerda la Biblia? El sepulcro de los muertos, entonces ahí está la palabra lo dice. Entonces, para cada partícula para el Señor no es tema eso. Con su boca, de la nada, hizo las cosas. Tremendo. De la nada. Decía, hay dos tipos de creación en la vida. Está la creación de la nada y está la creación del material existente. Pero esto también. ¿Cuál es la nada? Cuando está la luz puede. Pero ¿cuál es el material existente? El hombre y la mujer. Del polvo de la tierra creó el hombre. Y a la mujer le sacó una parte del hombre. Por eso se llama varón. Porque del varón ha sido tomado. Entonces ahí están los dos tipos de creación. De la nada y del material existente. Dos tipos de creación. Ya. Uno por la palabra y otro ya con el poder. Dice que él tejió, tú me tejiste en el vientre de mi madre, te alabo, como dice el Apocalipsis, con el Salmo, perdón. Él nos tejió en el vientre de nuestra madre. Mi embrión vieron tus ojos. Tremendo, como ya la grandeza de Dios ahí, su revelación. Que el Señor bendiga. Hermana, nos dé gracias por la palabra y dejo hasta aquí la grabación.
Hermana Eh, Oren, por la palabra, perdón, capitalizo. por supuesto. Ahí está el micrófono. Aquí. Oiga, señor, dando gracias por la palabra. Y con esto cerramos la grabación. Estamos ahí, hemos aprendido sobre el gracias le damos a Dios. Ayúdenos a asesorar y a seguir en nuestros hogares, Señor, abriendo, Señor, su palabra y que siga escuchando la palabra. Gracias por cada una de las que están también a través de la pantalla. Gracias. Amén. Amén. Contarle a nuestra hermana que está en la grabación en el canal de YouTube de la Iglesia de Labranza. Suscríbase al canal de YouTube. Ahí va a encontrar la grabación del estudio. Que se le bendiga. Chao, hermana Andrea. Chao, pastor, chao, hermanas, bendiciones. Hermana. Quería conversar un pelín.